Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas, en cada uno de vosotros, en sus familias. Soy su hermana Vivian Zambrano y le doy la gloria al Señor por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes un precioso pasaje bíblico y poder disertar, ¿verdad?, la palabra. Amén, para que en este día pues seamos llenos de grandes bendiciones y podamos entender muchas cosas en el Señor. Quiero honrar la vida de mi pastor Mártir Estigua, que es nuestro pastor de nuestra iglesia evangélica Asamblea de Dios en Sal Girona, España. Bendecirle y desearle pues grandes bendiciones en el Señor para él, para su familia, para su vida espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico, como bien decía, un hermoso pasaje bíblico en el libro de Romanos 11, capítulo 11, versículo 11 al 15. Amén. Si usted no tiene una Biblia, yo le recomiendo en el Señor de que usted escuche con atención, ¿verdad?, esta palabra hermosa que el Señor pues nos permite en este día por gracia suya poder compartir. Amén. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 11 al 15 como prefacio dice: la salvación de los gentiles. Amén. La salvación de los gentiles. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y su palabra dice así: digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una pregunta. Y Pablo le dice a la iglesia de los romanos: en ninguna manera. Pero en su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Que Dios añada bendición a esta preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, usted es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. A usted le doy la gloria y la honra. Sea usted poniendo palabras en mi boca para llegar al corazón de su pueblo, para llegar al corazón de aquellos que no te conocen, papá. Sea usted poniendo gracias, Señor mi Dios, en este audio, para que, Señor amado, por gracia podemos recibirte a ti en nuestros corazones. Señor mi Dios, aquellos que no te conocen y los que ya te hemos recibido, Señor, sigamos creyendo que por gracia somos salvos en ti, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, es un precioso pasaje bíblico, como bien les decía antes, que me llamó mucho la atención. Podemos haber leído esta palabra muchas veces, pero la Biblia, este libro maravilloso, es el único libro que se renueva constantemente, porque ha sido inspirado por Dios desde Génesis y Apocalipsis. Y es útil, dice la palabra de Dios, para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Este libro es el único libro que usted puede leer hoy, un pasaje bíblico, una escritura bíblica, y recibir un discernimiento, pero tal vez mañana lo puede leer nuevamente y recibir otro. En este caso, el prefacio es un prefacio maravilloso y dice la salvación de los gentiles. Y me ha parecido a bien en el Señor poder poner como tema de este precioso mensaje su mismo prefacio, la salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles. Usted y yo, amado hermano, amada hermana, quienes hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, antes de recibirle éramos gentiles. Pero una vez vinimos al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, dejamos de ser gentiles para venir a ser hijos suyos, para venir a ser pueblo suyo. Amén. La palabra gentil en las escrituras tiene dos significados. Se usa en algunas veces para asignar a gentes que no son de linaje israelita y en otras veces para referirse a los que no son de linaje judío. En este caso, la palabra gentil se refiere a alguien que no tiene conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús, que no le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, a alguien que no le reconoce. En esa situación estábamos antes de recibirle, pero en esa situación están hoy por hoy aquellos que aún no le han recibido. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los romanos: yo soy apóstol de los gentiles, porque yo he sido enviado a los que no le recibieron. Yo he sido enviado a aquellos que no le conocieron, a aquellos que le rechazaron. Yo quiero que usted me siga. El apóstol Pablo le dijo: yo he sido llamado apóstol para aquellos que en medio de su transgresión, en su ignorancia espiritual, en su ceguera espiritual, no le recibieron cuando nuestro Señor Jesús vino a ellos. Y en medio de su ignorancia, de su ceguera espiritual, cometieron transgresión, golpeándole, abofeteándole, latigueándole 40 veces, crucificándole, escupiéndole, traspasándole una espada por el costado. Yo he sido llamado apóstol a los gentiles porque yo he sido llamado a predicar el evangelio a aquellos que no le conocieron, a aquellos que le rechazaron, a aquellos que decidieron no creer que él era el enviado de Dios. Yo he sido llamado apóstol a aquellos que su corazón estaba vacío, que vivían en tinieblas. Yo he sido llamado apóstol a aquellos a que Jesús vino, aquellos a los cuales Jesús vino y no le recibieron. Si nosotros vamos al libro de Primera de Juan, perdón, amados hermanos. Si nosotros vamos al libro de Juan 1, es lo que quise decir. Juan 1, San Juan 1, y al versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Escuche bien con atención esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, aquellos gentiles que en ese momento le recibieron, le dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Y quiénes fueron ellos? Aquellos que caminaron con él, a los apóstoles, a sus discípulos, aquellos que caminaron con él.
Y usted me va a decir, sí, pero Pablo tal vez no andaba junto con él. Pero en el momento que el Señor lo interceptó en el camino, cuando Pablo iba a encarcelar y a matar a aquellos que le conocieron a él y que predicaban la palabra, pues en ese momento él le recibió. Dice la palabra de Dios que en ese momento hubo una luz tan fuerte que Pablo quedó ciego. Todos conocemos la historia. Cuando Pablo le reconoce, en ese momento pasó de ser gentil a ser llamado hijo de Dios. Por eso él fue lleno tanto del Espíritu Santo de Dios, porque por revelación le recibió. Escuche bien. Él fue lleno tanto que él mismo fue enviado a los gentiles, porque ya que él era uno de aquellos rebeldes en aquel momento que mataban y encarcelaban cristianos, pues él fue enviado a ellos, porque él sabía cómo tratar con ellos. Por eso le dice a la iglesia de los romanos en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero todavía no llegamos allí, amados hermanos. En el versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es una pregunta que él hacía, porque si esa transgresión que cometieron los judíos, ese fracaso de ellos, fue lo que condujo a que se abrieran las puertas a los gentiles, a que se abriera la dispensación de la gracia a nosotros. Si esa transgresión es la riqueza del mundo y su defección, ¿qué significa defección? Una acción de abandonar una causa o una separación, una deslealtad. Si la deslealtad de aquellos a quien Jesús vino y no le quisieron creer, no le recibieron, si esa deslealtad, si esa defección es la riqueza de los gentiles, usted se imagina cuánto más su plena restauración, cuánto más el gozo de nuestro Señor de saber que aquellos volvieron de aquella ceguera espiritual, de aquella transgresión, se arrepintieron y vinieron a reconocerle. Por eso Pablo fue enviado a ellos. Por eso dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mire lo que dice el libro de Zacarías 2:11. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Cuando este pueblo que le rechazó a Jesús, después de haberle rechazado, después de haberle injuriado, después de haberle abofeteado, haberle dado puñetazos, porque así dicen las escrituras, de haberle escupido, de haberle latigueado, de haberle crucificado, después de haberle traspasado la lanza por el costado, después de toda su transgresión, después de todo eso, después que los discípulos del Señor
empezaron a predicar el evangelio. Después de que al tercer día todos vieron que en esa bóveda donde lo habían puesto no estaba, y supieron que realmente él era el Hijo de Dios. Después de todo eso, si no se arrepienten, después de todo eso, si no se arrepintieron, entonces es cuando el Señor le dice: se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y morarán en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ti. Cuando ellos se dieron cuenta de que realmente Él era el Hijo de Dios, fue tarde para ellos. Pero la misericordia del Señor es tan grande que envió a Pablo a predicarles a aquellos que no le recibieron, a los gentiles. Amén. Y en el versículo 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En el 14 dice: por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. El anhelo de Pablo era de que aquellos judíos, aquellos que cometieron esta transgresión, ven que por medio del evangelio de Cristo, por medio de lo que predicaban los discípulos, muchos que no le conocieron a Jesús eran salvos. El anhelo de Pablo era de que en ese momento algunos de los judíos se arrepintieran y vinieran a ser salvos por gracia. Y hoy por hoy, el anhelo de cada uno de los que predicamos el evangelio de Cristo Jesús, sea en estas plataformas, como sea en las calles, como sean en diferentes lugares, en nuestros trabajos, en nuestros familiares. El anhelo de cada uno de los que somos llamados hijos de Dios, de aquellos que nos fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios. El anhelo de nosotros al predicar el evangelio es de que se arrepientan y vengan a recibir esa gracia, y que por gracia sean salvos, a que en sus corazones le reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pablo lo decía: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. En 1 Corintios 9, 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese era el celo, el anhelo de Pablo, de que pudieran ser salvos aquellos judíos que no le recibieron, que le rechazaron, y que al ver que aquellos que no le conocieron, que no andaban con él, que se les está siendo predicado el evangelio, le reciben y son salvos, pues ellos también puedan venir a recibir, a venir a la dispensación de la gracia, a que se le abran las puertas maravillosas para la salvación y vida eterna. En el versículo 15 dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Yo me imagino que Pablo estaba bastante afectado en este momento,
Porque estas palabras es una palabra de dolor, de saber que aquellos que no eran llamados, de aquellos que ni siquiera alcanzaron a andar con Él, que ni siquiera estuvieron con Él, se les predicó el evangelio y ellos creyeron por fe y le recibieron y son salvos por gracia. Pablo ha de haber estado bastante afectado de saber de que aquellos que le conocieron, que anduvieron con Él, le rechazaron. Y hoy por hoy también hay de aquellos que le conocieron y que en algún momento han negado su existencia y se han apartado de la verdad que es Cristo Jesús. Pero dice Pablo, pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, y esa reconciliación del mundo, él habla de aquellos que no le conocíamos, pero que se nos fue predicado el evangelio y le hemos recibido y hoy permanecemos en esa gracia. Dice, pero si la exclusión de ellos ha hecho que el mundo se le abran las puertas de la dispensación de la gracia y sean salvos por gracia, dice, cuánto más si ellos se arrepienten y vienen a ser admitidos nuevamente y para ellos haya vida de entre los muertos. Es doloroso saber cuando alguien conoce al Señor y se aparta del Señor. Es doloroso saber que esa alma se ha apartado y está en tinieblas, pero es de gran gozo cuando escuchamos, mira, aquella persona que se apartó se reconcilió con el Señor. En el cielo hay fiesta por un alma que se arrepiente y viene a los pies de Cristo Jesús. Y para nosotros como predicadores del Evangelio de Cristo, es de gran gozo poder que alguien se reconcilie y venga a esa dispensación de la gracia y venga a ser salvo por gracia y venga a permanecer en la fe que es en Cristo Jesús de Nazaret. Este es el anhelo de todos los que predicamos el Evangelio. Esto es la gran recompensa de aquellos que predicamos el Evangelio de Cristo, de que usted, amado hermano, amada hermana, que se le ha sido predicado el Evangelio, que por su oído entró la palabra, sea salvo en Cristo Jesús de Nazaret. Esta es la recompensa de nosotros los que predicamos el Evangelio, de que vayamos a aquellos que le conocieron y que se apartaron y que digan, hermano, hermana, gracias por venirme a visitar, gracias por venirme a predicar, porque yo estaba en un error, yo estaba en una confusión, estaba en tiniebla y yo en un momento le acepté en mi corazón, pero me aparté porque le abrí puertas al enemigo y entraron a destruirme, pero gracias por venir a predicarme, gracias por compartirme esta predicación, porque en ella he recibido consejo de Dios y el Señor, el Espíritu Santo de Dios ha tocado mi corazón y he venido al arrepentimiento a mi vida y quiero reconocerle nuevamente y reconciliarme con Cristo Jesús de Nazaret. Esa es la recompensa de nosotros los que predicamos el Evangelio, de que usted le acepte, de que usted se reconcilie y que venga a ser salvo por gracia en el Señor. Yo me pongo ahora mismo en ese pensamiento de Pablo y me invade esa ¿cómo poder explicarles con mis palabras? Tal vez esa desesperación de Pablo de que predicando el Evangelio a los gentiles pueda provocar celos a los de su propia sangre para que puedan venir y ser admitidos nuevamente y puedan llegar a tener la vida eterna en el Señor.
Esta palabra es para ti que no le conoces al Señor. Esta palabra es para ti, amado hermano, amada hermana, que tal vez has escuchado hablar de Él, pero no le conoces. Esta palabra es para ti, para que abras tu puerta, la puerta de tu corazón. En el libro de Apocalipsis 3:20 dice que Él ciertamente está a la puerta. Nuestro Señor es un caballero, porque si Él toca la puerta de tu corazón con una palabra y tú le abres y le dejas entrar, dice las Escrituras que Él va a cenar contigo y tú con Él. Amén. Pero si tu corazón es tocado a través de esta palabra o de cualquier otra palabra de un instrumento de Dios, si tu corazón es tocado, si el Espíritu Santo de Dios redarguye en tu corazón y no le abres, es de gran pena y causa dolor. Porque el Señor Jesús no va a entrar si tú no le abres, si tú no le das permiso. Y usted me dirá, pero si Él es el Shaddai y Él es el Todopoderoso, Él lo puede hacer, Él puede entrar. Él es un caballero, Él es respetuoso. Él con su muerte y resurrección nos hizo libres, nos dio libre albedrío también para que nosotros pudiésemos decidir. Y es en esa decisión que está nuestra salvación o nuestra perdición. Pero si tú decides abrirle la puerta de tu corazón, va a entrar la salvación a tu vida. Y no solamente a tu vida, sino a tu familia, a tu casa y a todos aquellos a quienes tú en un momento digas: yo le reconozco al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Vendrá la salvación cuando le reconoces, cuando por gracia le reconozcas y vengas a caminar con Él y vengas a cenar con Él y Él contigo. Este mensaje es para aquellos que le conocieron y se apartaron. Para aquellos que conocieron la verdad, pero niegan la eficacia de ella. Nuestro Señor es poderoso, es el Shaddai, es el Dios Todopoderoso. Él lo puede hacer, pero también depende de ti que tomes la decisión. Aquellos en aquel tiempo tomaron la decisión de no creerle que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que traía salvación y vida eterna. Y le crucificaron. Pero aquellos gentiles que no le conocieron en ese momento, pero que cuando les fue predicado el Evangelio, dijeron: ciertamente Él era el Mesías, ciertamente Él era el profeta que había de venir. Le recibo. Si usted puede escudriñar las Escrituras, usted puede ver cuántas almas se ganó Pablo, cuántas almas se ganó Pedro, cuántas almas fueron entregadas al Señor cuando les fue predicado el Evangelio. Y hoy por hoy todos los llamados hijos de Dios estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, porque ese es un mandato: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: el que creyere y fuese bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Yo no sé cuál es su decisión en este momento, pero mi consejo en el Señor es que le abras la puerta de tu corazón, creas, te bautices y seas salvo. Tal vez si el Espíritu Santo de Dios en este momento está tocando tu corazón,
y le conociste al Señor en algún momento y quieres reconciliarte. Pero si tú, amado hermano, que no le conoces, pero se te ha sido compartido este audio y el Espíritu Santo ha tocado la puerta de tu corazón a través de este mensaje y has decidido aceptarle a Cristo Jesús de Nazaret, yo te pido en el nombre de Jesús que cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y digas: Señor mi Dios, yo me arrepiento de cada uno de los pecados que he cometido hasta el día de hoy y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Y te pido que me perdones cada uno de mis pecados y que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me permitas permanecer en ti. Gracias por llegar a mi corazón y quitarme esta ceguera espiritual. Pero yo te pido, Señor mi Dios, que me ayudes a permanecer, a seguir caminando contigo, a conocerte aún más. Me reconcilio en esta hora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que mi nombre no sea borrado. Yo te pido perdón, límpiame de toda transgresión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, busca una iglesia donde se predique el verdadero evangelio, donde se te instruya correctamente, en donde haya una sana doctrina, donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y congrégate y permanece. No declines, no retrocedas. Estoy emocionada porque sé en el Señor y puedo sentir en mi espíritu que a alguien le ha sido dada esta palabra y recibida. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia y porque tu presencia está en cada uno de aquellos que escuchan este audio. En el nombre de Jesús. Soy tu hermana Vivian Zambrano y quiero que sepas que te amo en el amor del Señor. Tal vez no te conozco, pero no es necesario que te conozca. Si mi Señor que está en los cielos te conoce, te bendigo en el nombre del Señor. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Dios le bendiga poderosamente.